experto en terremotos, Marcelo Moncayo. Él es catedrático de la Universidad Estatal de Guayaquil. Y ya usted no sea cargoso, está vacilando. ¿Cómo estás, Marcelo? Cuéntanos. Yo hablé contigo ese día. Habíamos estado hablando, Javier, con Marcelo, que hacemos todas las semanas también por el fenómeno del niño, porque me explicó unas cosas, pero este día me pasó. Entonces, concretamente, Marcelo, porque tú sabes que no hay mucho tiempo, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tú comentas en tus escritos lo que me enviaste y luego lo sacó el Universo también, que este sismo debió haber sido uno de 6 y fue más. ¿Es así, Marcelo? Por favor, el micrófono un poquito más, acércate. Ya. Eso es, ya, ok. Cuéntanos, Marcelo Moncayo. Buenos días, bienvenido al diálogo. Bueno, muchas veces en esta cabina hemos conversado del sismo de grado 6 que tenía que darse en Guayaquil. Javier Velázquez ha sido muy incisivo en eso, tú lo sabes. Y específicamente en el 2004 hicimos un estudio con SPOL donde se determinaron las amenazas sísmicas que tenía Guayaquil. Entre ellas estuvo el terremoto de Pernales en Manabí. Entre ellas estuvo el terremoto que hubo hace poco, o sea, hace unos 2 años en Olón. Y entre ellos también estaba un sismo de 6 grados debajo de Guayaquil y en Tumbes 6.7. Este sismo que ocurrió hace 6 días se enmarca en los resultados del estudio del 2004 que yo planteé en SPOL en un proyecto Semilla. Así que era un sismo esperado. La actividad sísmica, esto de andar prediciendo el día y la hora de un sismo, es imposible. Imposible. Pero si tú haces un análisis estadístico, tenemos la gran ventaja en la naturaleza, que la naturaleza utiliza ciclos. Ya. Cuando tú estudias y entiendes los ciclos, puedes no predecir día y hora, pero puedes saber, ¿sabes qué? Ante qué me estoy enfrentando y qué tipo de preparación debo de tener. Ese ha sido el camino hasta el día de hoy. Y bueno, lo del sismo, que es siempre un terremoto, es algo lamentable, y por cierto es un terremoto. Lo que ocurrió hace 2 días es un terremoto. Es lamentable, pero nosotros ya habíamos desarrollado esto y lo habíamos planteado mucho antes. Tú lo habías dicho y en efecto, te voy a hacer una pregunta concreta. Contigo hemos hablado muchas veces al aire y fuera del aire de las fallas que hay en el Ecuador, en Guayaquil, etc. Pero este que pasó fue realmente un sismo muy fuerte, de los que yo me acuerdo. Penosamente se fue Ramiro, estábamos en el colegio, puede haber sido en el año 78, 79, hubo uno fortísimo. 82 creo que fue. Bueno, nosotros salimos en el 80, no, salimos del colegio, pero salimos de clase, nos llevaron al patio. Pero Marcelo, la pregunta en definitiva es, nadie puede predecir los terremotos ni los estos. Este sismo, ¿a qué grado o a qué punto estuvo de ser un sismo o un terremoto? ¿Cuándo se considera un terremoto en definitiva? De 7 puntos algo, ¿verdad? Este sismo debe de ser considerado un terremoto. Debe ser considerado un terremoto. Tiene que pasar a la historia como terremoto. Te lo voy a decir por 2 razones. Dale. Primero, porque han habido daños fortísimos en Machala, Puerto Bolívar, Cuenca, y ya te voy a explicar por qué allá los daños fueron mayores y en Guayaquil menores. Los daños son suficientes para hacer un terremoto, pero hay otra razón más fuerte todavía por lo que esto es un terremoto. Guayaquil, en el año 82, que probablemente es el sismo que tú mencionas, que yo también lo recuerdo, que a todos nos sacaron de clase al patio, y yo ese día no dormí, yo era un pelado y me tuvieron que dar pastillas para que duerma porque estaba asustado. Todos nos asustamos. Ese sismo fue de 6.1 y te comento, es la misma ubicación del de ayer, la misma profundidad, o sea, es el mismo. Que es el que tú siempre has explicado que regresa. Exacto, eso es lo que se llama la recurrencia planteada por Richter, que algunos aquí en este país, 50% no la quieren creer, los otros sí la creen, pero la recurrencia es innegable. Mira, 41 agosto años. 1980, me dice Vicente Ariza. Estábamos en 6º año en el colegio. Gracias, bicho. Muchas gracias. Ese terremoto ocurrió desde la fecha, más o menos 41 años. Pero no queda solo ahí para que tú veas cómo funciona la recurrencia. Resulta que los registros también muestran que en 1943 Guayaquil sufrió un sismo de 6.2. Entonces,
dentro de los datos históricos tenemos un sismo de 6.1 en el 80-82, un sismo de 1943 de 6.2. Los tres sismos tienen una separación aproximada de 40 años. Ahí está la recurrencia. Claro que no son 40 años exactos que vas a tomarlo por reloj, pero es una recurrencia que es estudiable y que te sirve ¿para qué? No para asustar gente. No. Te sirve para decir, para prepararte. Aquí hay una amenaza de un sismo de grado 6, preparen a las estructuras para eso. Para eso es lo que te sirve. Ahora, lo que es sorprendente es que en la historia sísmica de este país, que tenemos 120 años de datos duros, medidos con aparatos, nunca se había dado en esta ciudad, debajo de la ciudad, un sismo de 6.8. Eso es lo grave que me dijiste. Es gravísimo porque implica lo que nunca quisimos decir o creer. Siempre creímos que Guayaquil era una zona sismogénica de sismos de 6 grados. Con lo de ayer, con lo de anteayer, podemos decir o podemos llegar a la conclusión de que Guayaquil tiene propensión a generar sismos de 7. Y entre uno de 6 y uno de 7 hay 32, digamos, veces la energía. Es decir, del sismo que esperábamos que hubiese al sismo que hubo hace 2 días, hay 15 veces más energía. Entonces, es un tema bien serio y delicado este asunto. Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Por qué fue en El Oro más fuerte que en Guayaquil? ¿O se sintió el desastre fue peor allá? Bueno, siendo el epicentro, Balao. Yo planteo que este sismo es producto de la famosa sistema de megafallas Guayaquil-Caracas. Este es un sistema de fallas que atraviesa la costa ecuatoriana y por el sur de Guayaquil. Mejor dicho, Guayaquil está en medio de ese sistema y se va hacia el norte, hacia Venezuela. Lo que pasa es que ese sistema tiene un movimiento lateral y más o menos la orientación es Machala-Cuenca. Entonces, cuando se produce el epicentro en medio de las dos ciudades, al moverse de esta manera, la energía sale disparada contra Cuenca y contra Machala. Entonces, hay dos cosas que salvaron a la ciudad de Guayaquil de que esto no se convierta en un desastre histórico para Guayaquil. Primero, la profundidad. Quisiera hablar un poco sobre el terremoto de Bahía de Caracas, que se parece mucho a este. Ya, pero sí, pero antes de eso, para concluir la respuesta a tu pregunta, la segunda cosa que salva a Guayaquil es que no estuvo en la línea de hacia donde salió la energía disparada, no estuvo en esa línea porque la dirección de esa energía fue hacia Cuenca y hacia Machala. Claro que recibimos la energía porque sale tridimensional, pero siempre hay una componente principal que salió hacia Cuenca y Machala. ¿Por qué? Porque esa es la orientación de la falla. ¿Tiene influencia lo ocurrido en Tumbes también? Es que la región es una sola región. Además, te comento y ya Javier siempre me pregunta, ¿y cuál va a ser el próximo? Sí, sabemos, el sismo de grado 6 estaba ya, lo conocíamos, lo habíamos dicho, lo habíamos dicho. Comentado. Ya. Basado en esa que se repite. Así es. De ahí tenemos pendiente un sismo en Tumbes. Es decir, ahorita tenemos que poner la mirada en Tumbes. Ahí hay la posibilidad o probabilidad de un sismo de 7.2 o 7.3. Y es muy cercano a Guayaquil, por lo tanto es peligroso. Y con la tendencia que tenemos, que las magnitudes van en aumento, podría ser un poco más elevado. Hablamos de lo de Bahía de Caracas. Ya te iba a preguntar. En el tema de superficialidad, es decir, mientras más cerca está la superficie, más daño hace. Dependiendo de su definitivamente, porque de repente uno no cae en cuenta, 10 kilómetros no son 10, son 10.000 metros. 60 kilómetros son 60.000 metros que la onda tiene que atravesar, entonces se debilita la onda. ¿Por qué comparo Bahía de Caracas con ¿Fue mucho más superficial o no? Es que ese es el punto. Guayaquil, el terremoto, antes de que me olvide, este terremoto debe llamarse terremoto Guayaquil-Balao. Así debe pasar a la historia. No llamemos sismo. Terremoto Guayaquil-Balao. La historia hay que escribirla correctamente. Ahora, ¿por qué lo comparo con el terremoto de Bahía de Caracas en el año 1998? Porque el terremoto de Bahía de Caracas fue de 7.1. Este ha sido de 6.8 y en Perú le han dado 7. Es decir, es parecido. ¿Qué pasó en el terremoto
de Valle de Caracas, destruyó Valle de Caracas. Sí, El 7.1 lo destruyó. ¿Hizo colapsar un edificio? Sí, pero todos los edificios quedaron sin mampostería, todos, yo los visité. Eso era una zona de bombardeo como una guerra. ¿Por qué Guayaquil no tiene la misma suerte con un sismo de magnitud parecida? La diferencia es que Valle de Caracas fue a 10 kilómetros y el sismo de anteayer en Guayaquil fue a 70 kilómetros, según el USGS, a 70 kilómetros, porque el geofísico de la Politécnica Nacional lo dio a 45, por ahí. Esa es la diferencia, y eso es lo que marca la profundidad del sismo, ¿no? Ahora, Marcelo, justamente la recurrencia, las investigaciones, lo que deberían hacer, lo que tú dijiste, prepararnos para, dentro de 40 años, recibir un fenómeno natural más o menos parecido a lo que se dio. Puede ser de 7, como puede ser de 6.8, y más cerca a Guayaquil. Ante eso, yo veía los comentarios de algunos compañeros nuestros que sí está cuarteado cierto edificio en el centro, que ya la primera vez, el último que hubo en Manabí, ya se les había dicho a los técnicos que ese edificio debería haber sido demolido o reforzado. El problema es que han pasado 120 años, o sea, 40, sí, desde el 43, y no se ha hecho nada. Como 80. Sí, o sea, no se ha hecho nada. O sea, es decir, no se toma en serio las advertencias de los técnicos, porque primero está la política antes que la seguridad de los ecuatorianos. ¿Es esto así? Sí, primero está la política, primero está ahorrarse unas pesetas. Aquí lo que hay que hacer y lo que tenemos que llegar a entender como sociedad es que las edificaciones que construimos no tienen que durar 10 o 20 años, tienen que durar 50. Aquí hay edificaciones en Guayaquil que tienen 80 años de vida. Y eso es un beneficio para el dueño de la edificación que gasta el dinero, porque al final es una inversión que le dura toda la vida. No sirve de nada gastarse $1 millón que se caen al piso después de 10 años. Hay que diseñar estructuras bien hechas de forma que resistan el peor evento sísmico, y esa es una de las peleas que tengo desde el punto de vista académico, porque en la norma ecuatoriana yo tengo algunas observaciones de que creo que la norma no está al nivel de las amenazas sísmicas y pido que se eleven. El punto es que, vamos al grano, ¿cuál es tu amenaza sísmica? Lo de ayer es la amenaza sísmica de Guayaquil, lo de anteayer. A eso es que tenemos que dirigirnos a proteger la ciudad. Ahora, el documento de la norma tiene que representar ese sismo de ayer. La pregunta es, ¿lo representa o no? Y ahí viene la discusión académica. Pero la norma en Ecuador es general, no es por ciudades o por sectores, ¿verdad? Ese es un punto importantísimo que yo lo he enfocado. La norma tiene que ser focalizada, localizada. Los requerimientos estructurales en Pedernales no son iguales que los de Guayaquil ni los de Salinas, son diferentes. O los de Balao. O de Balao. Claro. O sea, está muy bien que haya una norma general del país, está muy bien, pero cada sector, región o GAT debe de tener sus normas sísmicas, de acuerdo a las características. Para eso, por cierto, el semestre pasado terminé una tesis analizando la energía liberada de 30 cantones del Ecuador, y vamos a proceder a entregar a estos GATS el riesgo sísmico analizado desde el punto de vista de energía liberada. Ojalá que le hagan caso, mi querido Marcelo, porque es importante para los ciudadanos. La última preguntita antes de pasarle al señor. En el caso de que existe un terremoto nuevamente en Guayaquil y estés en un primer piso y sientes que efectivamente se mueve todo, ¿el edificio se va a caer hacia el primer piso o de costado, hacia atrás o hacia adelante? Esa es la pregunta, porque no se sabe. No se puede determinar. No, o sea, el primer piso, no estoy diciendo eso. ¿El primer piso es el más peligroso o es, digamos, uno de los que se podría salvar? ¿Hacia dónde va a caer? Yo respondería hacia donde tú corras. Entonces se va a comenzar encima. Pero el del primer piso debería quedarse en el primer piso, debería salir. Esa es la Yo no sé, mía. o sea, definitivamente tienes que haberte preparado previo a un sismo para ubicar lo que se llama la zona segura. Tú tienes que haber practicado el hecho de que el momento que sientes un sismo no te pones a pensar y dices, ay, Diosito. No, ese no es el camino. El camino es sismo, afuera. Inclusive una alarma, hasta la alarma de sismo, y todo el mundo camina sin desesperación
baja y tiene que ir a una zona segura, una zona donde no te caiga nada en la cabeza. En el Japón, el lugar más seguro era el edificio, porque estaban recontra que bien diseñados. Aquí, si tú tienes dudas del edificio, es preferible ir a una zona abierta, ¿ya? Entonces, eso es lo que se acostumbra, y eso debe ser una práctica aquí en Guayaquil, entre familias, en empresas. No es necesario llevar a nadie especial, simplemente, organicémonos. Y lo importante es llegar al sitio en el menor tiempo posible. Recuerda que un sismo dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O sea, no hay tiempo para ponerse a pensar. Por favor, Enrique San Martín. No repita las preguntas. Es que el tema es que Guayaquil se encuentra a 200 kilómetros de la denominada zona de fuego, el cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa es el hecho de que aquí no hay políticas de prevención. Yo tuve la oportunidad de estar en Lima y en Santiago de Chile. Y desde pequeños, a los niños, los días lunes, además de que cantan el himno nacional, ya los preparan, o ellos en todo caso están listos para los famosos simulacros. Igual lo hicieron en Perú, igual lo hicieron en Santiago de Chile. Y aquí en el Ecuador, a pesar de que ya tenemos conocimiento de esta pregunta que estoy formulando, ya yo creo que tenemos que tener una política de prevención, porque estamos hablando de que no es la primera vez que lo hemos vivido. 2016, si mal no recuerdo, fue en Bahía de Caracas y estuvimos lamentando muertos, fallecidos, y la pregunta recurrente es: ¿qué hago? Pues yo no sé qué hacer en ese momento, porque por mucho que me digan mantenga la calma, ¿cómo voy a mantener la calma el día sábado si ya un poco más la tierra se abría, crujía? Pero deben prepararnos, por Dios. Entonces eso tiene que ser política de Estado. O sea, lo sabe Eduardo, lo sabe Javier, yo he estado 20 años detrás de este tema. Yo empecé a hablar de terremotos cuando nadie quería hablar de terremotos. Tomaban que era una locura tuya y una responsabilidad de nosotros. Así es. Y inclusive las autoridades del gobierno se pusieron de enemigos míos porque yo hablaba de esto. ¿Por qué es alarmista? Porque se consideraba alarmista, claro. Imagínate. ¿Por qué es alarmista? Y el tema es que este es un tema de seriedad y hay que hablarlo con seriedad. Yo impulsé la norma ecuatoriana de la construcción, pero se está tergiversando. La norma ecuatoriana de la construcción ahora se está convirtiendo en una, y eso podemos hacer un programa en el momento que ustedes desean, una discusión técnica acerca de lo bueno y lo malo que está pasando con la norma, porque la norma es un elemento valioso, pero cuando se vuelve una camisa de fuerza para un buen diseñador, cuando te empiezan a obligar a diseñar con una norma que no cumple con todo, por ejemplo, una estructura diseñada en Pedernales, para el terremoto de Pedernales la norma no le hace ni cosquillas. Claro. Entonces, Es diferente según la zona. Es diferente. O sea, perdón, es decir, el tema estructural tiene que ver dónde haya fallas. Es decir, más allá de la burocracia, esto es un tema técnico. Pero ahora se está tergiversando porque ahora resulta que la norma es obligatoria para todos los ingenieros. Nunca fue el espíritu ese. El espíritu es bueno proteger. El espíritu es proteger las estructuras. El espíritu es que las estructuras sobrevivan al terremoto, protejan a la gente. Primer punto. Segundo punto. Yo impulsé la creación de la Secretaría de Riesgos en este país. Se desarrolló la Secretaría de Riesgos y ahora, bueno, la verdad que nunca han tenido una función tan clara, pero ahora está aminorada, no está haciendo la labor que corresponde. Desde la pandemia, quien tomó liderazgo es el COE, pero lo importante, y eso es importantísimo entenderlo, es un concepto de desastres naturales. El COE es algo temporal, solo se arma cuando ocurre una desgracia o un desastre En este caso lo hicimos para el tema de pandemia y se desbarató la Secretaría de Riesgos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un COE y una secretaría? Que la secretaría trabaja todo el tiempo, 24/7, en favor de, entre comillas, prever el desastre y luego enfrentarlo. El COE solo es un hecho que se activa cuando hay el desastre. Es importante no solo ser reactivo, sino trabajar en prevención. Claro. Y eso es lo que no se está haciendo. Porque eso debería ser labor de la Secretaría y que ya sigue siendo Secretaría. Sí. No importa, pero sigue siendo. Pero es que debería haber una Secretaría de Riesgos por cada ciudad o cada cantón. Debería, para que tú tengas justamente el desarrollo de normas que prevengan justamente lo que tú dices. Porque lo contrario lo dejas demasiado abierto con mucha responsabilidad y no se hace nada. A ver, el otro día Eduardo me escribió, me dijo: Marcelo, ¿es verdad que la NOAA
ha declarado un fenómeno del Niño. Entonces, ¿yo dónde fui para responderle la pregunta, Eduardo? Fui al Centro de Predicción del Clima de la NOAA. Es decir, la NOAA tiene un centro de predicción del clima. Aquí hablar de predicción es una mala palabra. Entonces, aquí el Ecuador tiene que tener un ente que debe de pertenecer a la Secretaría de Riesgos, que hace lo que yo hago. ¿Por qué vengo yo aquí a hablarles hace 20 años? Porque yo hago una labor de manejar modelos matemáticos y más o menos entender cuál puede ser la tendencia de la naturaleza o de los sismos. Esa labor tiene que hacerla la Secretaría de Riesgos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Riesgos no tiene que actuar después del sismo o del evento, tiene que prever. Entonces, claro, en este país tiene que haber alguien que diga, señores, aquí tenemos el riesgo de un sismo de tal grado, aquí un sismo de tal grado, acá un sismo. Señores, aquí tenemos el riesgo de que venga una inundación aquí. Eso no se atiende después del evento, se atiende antes. Para que cuando ya venga el evento, tú tienes las camas, tú tienes las medicinas, tú tienes los doctores, estás preparado. Eso es lo que nunca se ha hecho en la Secretaría de Riesgo. Y cuando yo la planteé y la impulsé, ese era el planteamiento central. Una pregunta adicional. Sí. Con este movimiento el sábado se activan también los volcanes, y vemos ya el Sangay y el Cotopaxi nuevamente. Lo que he dicho siempre y no se ha querido escuchar es que el Ecuador tiene la zona subductiva como una de las zonas más importantes sísmicamente hablando, pero el sistema de megafallas Guayaquil-Caracas es importantísimo para este país. Guayaquil-Caracas. Sí, Nunca había escuchado. El sistema, por favor, ¿se lo puede explicar? Habla Marcelo. El sistema de megafallas Guayaquil-Caracas es importantísimo. Y el sismo de ayer y el sismo que destruyó a Alausí, ¿te acuerdas? Hace unos añitos, que a Alausí se cayeron algunas casas. Y toda la actividad volcánica que estamos teniendo en la Sierra Ecuatoriana es producto de este sistema de megafallas. No es producto de la zona subductiva. Claro que es importante la zona subductiva, pero acá la falla, hay que estudiar este sistema de megafallas Guayaquil-Caracas, darle la importancia y entender que Ecuador tiene dos elementos sismogénicos. La zona subductiva y la falla, el sistema de megafallas Guayaquil-Caracas. Bien. Si pregunta Leonardo Carabedo, querido amigo, ¿por qué no hubo tsunami? De este sismo. De este sismo. Este sismo fue en el continente y como es en el continente no puede producir tsunamis. A ver, escuchémoslo por favor un ratito. Le voy a pasar mejor para que lo pase. O sea, no fue en el continente, para Charlie, sí fue en el continente, no fue en el mar, ¿no? Eso. Correcto, por eso que no hay tsunami. Charlie, le voy a pasar para sacar al aire la entrevista. Pero no, el tsunami no fue producto de... Espera un minutito. Charlie, le acabo de pasar. Escuchemos la pregunta de Leonardo Carabedo. Mientras tanto, Bolo, por favor. No, quería comentar nada más. En Indonesia hubo una erupción, todo ya habían anunciado podría suscitarse un tsunami producto de lo que hubo en Indonesia, nada más. Claro. Pero bueno, a ver, ¿cómo estamos, Vamos Charlie? a escucharlo, Charlie. ¿Lo tenemos? Sí, enseguida lo vamos a pasar, porque es una pregunta que vale al lugar. A ver, vamos. Una preguntita vaga por ahí, si alcanzas a ponerla en el ¿cómo se llama? En la entrevista. Acá, pues, en playas de Pozorja, donde yo vivo, no hubo nada, ni una ola pequeña, ¿no? Lo que es, pues, es positivo, definitivamente. Pero la pregunta es, ¿y si después sí podría haber? Ya no, pues ya pasó, ¿no? Claro, ya pasó y lo importante de los tsunamis, porque algunas personas se ponen muy nerviosas con eso, es que cuando tú quieres saber si va a haber tsunami, primero identifica si el epicentro ha sido en el océano. Eso es todo. Si no ha sido en el océano, olvídate que no hay posibilidad de tsunami. Queda clarísimo. Ahora, si fue en el océano, tiene que ser mayor a 7. Si no es mayor a 7, para que pueda haber un riesgo de tsunami. Si no es mayor a 7, también no importa la distancia en que estés del epicentro, digamos, por ejemplo, Ecuador y se dé en Japón. O sea, en el océano me refiero. O sea, sismos grandes. Lo que tienes que entender es que el tsunami es un empujón que sufre el mar. Y eso tiene que ser con un gran empujón. Porque el agua pesa. Entonces, tiene que ser un empujón fuerte y un sismo menor a 7 no te puede provocar eso. Entonces, Marcelo, muy claro, gracias. Y una vez más, hay que pedirle a las autoridades, no solo al gobierno, municipales, nosotros los medios, hay que constantemente hablar de esta realidad que vivimos.
porque lo que acaba de decir Marcelo Moncayo cuando comienza la entrevista y me contesta a mí, luego Javier Segarra, es que nosotros pensamos que Guayaquil estaba máximo en un nivel de 6%, ¿verdad? 6 grados. 6 grados, perdón, no 6%, 6 grados, y La esto escala de puede estar arriba de 6. Ahora, Y eso ya es un terremoto gravísimo. Lo que preocupa es lo que podría darse y que eso no se descarte es la de 7 grados. ¿No? Eso sería terrible. No, es que está en esa tendencia. ¿Y tú? Lo Claro. dijo Marcelo hace un tiempo atrás, lo del 6, y resulta que estuvo en 6,9 el sábado. Y hay uno que está ahí, que tarde o temprano va a reventar el de 7. O sea, no hay que ser alarmista, pero es una realidad Pero de acuerdo a los estudios. Un tumbe. Y tú comentaste alguna vez también que en el callejón interandino, en cambio, si hay uno, es terrible, ¿no? ¿Verdad? Alguna vez podría ser un super terremoto si se da en el callejón interandino, ¿no? Claro, existen, y como ahí la vulnerabilidad es grande, porque las estructuras son construidas con Súper endebles, adobe claro. y cosas así. Realmente, ya hace un par de años hubo un sismo Me recuerdo. Sí. en Alausí. Sí, ese que habla En el pueblo. se desbarató, pobrecito. Sí, y no fue una magnitud tan grande, pero en cambio la vulnerabilidad de las estructuras es tremenda. Muchas gracias, Marcelito Moncayo, querido amigo que siempre, con quien siempre tengo el gusto de conversar, porque cuando suceden fenómenos, mira que lo de la NOAA lo estábamos hablando en relación al fenómeno niño y aclaró que bueno, no. la NOAA es el organismo, digamos así, el PEPA, de los organismos de la costa del Pacífico, en tsunami, en terremotos, ya, pero me lo aclaró, lo pasé y lo acaba de explicar. Gracias, querido amigo. Lamentamos las muertes, Javier, Jaime, Bolo, las estructuras, como siempre digo yo, con más esfuerzo que otros, se pueden volver a hacer, pero la vida no te la devuelven otra vez más. Así que con ello, solamente hacer una reflexión, ¿no? Mucha gente solo se acuerda de Dios cuando tiene problemas. Y no es así. Porque esto no se trata de ser curuchupa, porque disto. No. Ya es disto de ser curuchupa. Hay que tener una realidad en esto, de agradecer todos los días, de hacer una así pequeña oración, ya, y pues hay quienes no quieren creer parcialmente en la iglesia de Jesús, ya, está bien, pero es o todo o nada, pero cuando pasan estas cosas es Dios, no, Dios, por Dios. Aquellos que no creen, en el momento que ocurre algo, Diosito Creen le en piden. Diosito. Sí, La verdad que es gracioso. En fin. Gracias, Marcelo Moncayo. Oiga, bueno, y antes de concluir, señor Dígame. Segarra, al estilo de Melé, 1-0, casi le empata, pues Melé. Oiga, ¿qué? Afición para cero. Oye, qué jugada mira, esa jugada ya de Miller Bolaños está entre las 10 mejores de Sudamérica de esta fecha. Jugadón. Las 10 mejores de esta fecha. Jugadón. Calmémonos. Que me voy yo. Calmémonos, porque jugar con técnico universitario, ¿qué importancia Y tiene? ESPN y Fox dice, che, ponele, ¿sabía qué jugada? Mira. Sí, a ver cómo Qué Argentina sutileza, respetar qué como sutileza de ecuatoriano. Miller, mira, qué la belleza. gente Apágale el ¡Qué micrófono, belleza! Ponle mute. No golpeen la mesa, no golpeen la Sí, mesa. no Oiga, golpeen la pero mesa. mira, Toda la razón, tiene ya, toda pero la la pregunta es, ¿cómo vas a creer un equipo tan costoso como el yo Usted vea, ya le vi la cara, no. usted está en la joda nomás. Sí. Yo lo conozco a usted.